Hola, 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 muy buenas noches, corazones. Ya damos comienzo al programa Conociendo a los autores. ¿Quién lo presenta? Pues una servidora, Mercedes Rodríguez, como no, encantadísima de estar aquí con todos vosotros un lunes más. Y ya sabéis que nos sintonizáis desde la universalradio.com.org o .net. Cualquiera de esos tres links podéis sintonizar y sonamos, como no, a que sí, así de bien, claro que sí. Bueno, y ahora sí, vamos a dar comienzo al programa de hoy, porque os voy a hablar de un autor, José Baena, y os voy a presentar una obra infantil que se titula Tierras de Yadomea, y es una saga que consta de 3 libros, y la primera que tiene publicada se titula Las Tierras del Nuevo Mundo. ¿Y qué tal si ya vamos a conocer a José Baena en la biografía? Y vamos a conocer muchas más cositas de él porque nos ha mandado una biografía extensa. Claro que sí, como a mí me gustan. Y ahora sí voy a dar paso a la biografía, que nos cuenta lo siguiente. José Baena Castel nació en Fuente Palmera, lugar donde reside actualmente, que está situado en Córdoba. Y nació pues un 25 de enero del año 1979, que de entonces a ahora ha cumplido 36 años. Mira qué jovencito es. Es aficionado a la fantasía desde siempre. Nos dice que en todos sus formatos, que le da igual. Sus primeros recuerdos como lector pues son de cuando estaba estudiando cuarto de GB, y su maestro por aquel entonces, al cual guarda un grato recuerdo, pues le pidió a todos los alumnos que se trajeran un cuento de casa. Y con estos cuentos y los libros del colegio hicieron un listado de libros y alumnos. Y cada semana se tenían que llevar un libro a casa. Y en cuanto lo leían, pues lo tenían que devolver y pedían otro. Y recuerda que al final del curso fue el que más libros leyó, acabando con todos, incluso antes de su finalización. Hasta varios años después no siguió con la lectura hasta que se puso a leer El Club de los Poetas Muertos. Dice que es un libro al que guardará siempre en su memoria. Pero no fue ahí tampoco donde se adentró en la lectura. Hasta muchos años después, con su primera lectura de fantasía épica, que es su género preferido. Y el libro que leyó, bueno, más bien una saga de Dragonlance, y a esta le siguieron las Crónicas de Narnia. Y después le siguieron muchas más, porque han salido muchos libros, muchas sagas, desde entonces hasta ahora. Y se confiesa lector de libros, pues de eso, de fantasías, de aventura y de ciencia ficción. Pero el gusanillo de la escritura tardó algo más, porque no es de esos escritores que han escrito desde siempre. Aunque nos confiesa que su vena creativa y artística siempre ha estado ahí desarrollándola, pero de distintas maneras. De pequeño nos cuenta que empezó con el dibujo, luego después empezó creando sus propios juegos de mesa y más tarde en la adolescencia pues escribiendo canciones románticas, y después comenzó a salir con su mujer y claro, la conquistó pues escribiéndole versos y cositas por el estilo, claro que sí. Y por último, ya estando casado, pues empezó con la escritura. Y comenzó a escribir pues a los 27 años, al descubrir que escritores como Laura Gallego, Christopher Paolini y alguno que otro más habían logrado publicar a una edad muy temprana. Y eso le hizo pensar sobre esa posibilidad que veía factible y que le daba la oportunidad de desarrollar toda esa imaginación que siempre había tenido y esa pasión por la fantasía, plasmarla en sus letras. Y bueno, nos dice que hasta ahora Laura Gallego es su escritora favorita, pero cree que eso va a cambiar a favor de Brandon Sanderson, ya que a medida que lo está leyendo, le está gustando más. También le seguiría muy de cerca Licia Troisi, Edgar Rice y Robert E. Howard. Luego también estarían otros como Margaret Weiss o Tracy Hickman, Christopher Paolini, como hemos comentado antes, o Julio Verne. Y en la escritura, pues fue directo. Empezó escribiendo libros, aunque nos dice que es algo de lo que se arrepiente porque ahora piensa que lo mejor hubiese sido empezar con relatos cortos y después de estos relatos las novelas cortas y por último con libros más largos,
porque decir que la obra que estamos hablando hoy, Tierras de Yadomea, las tierras del Nuevo Mundo, el primer libro y único publicado hasta el momento, pues no fue el primero que escribió, sino el segundo, ya que antes estuvo escribiendo otro mucho más largo que no publicó. Aunque dos editoriales, de las que ahora llamamos piratas, se lo ofrecieron. Y las editoriales piensan que las importantes no se arriesgan con los noveles y las menos conocidas, sí, la mayoría intentan aprovecharse de los noveles. Y por eso se decidió por la autopublicación en Amazon. Por eso y además por la libertad que tienes a la hora de todo. Por el contrario, pues no tiene distribución ninguna. Pero ojalá pongan librerías físicas por todo el mundo. Y bueno, pues nos cuenta que hace poco leyó que van a poner la primera en Estados Unidos. Oye, pues es un comienzo, claro que sí. En el futuro nos dice que no sabe si se atreverá con alguna editorial pequeña que ha descubierto que apuesta por autores noveles y que es de confianza, o si seguirá con la autopublicación, pero de momento va a seguir porque tiene muchos proyectos literarios de diversos géneros y casi está acabando de escribir, que no de terminar, su tercer libro, el cual quiere publicar el año que viene. Bueno, eso es una buena señal. Y como datos curiosos nos dice que tiene un blog literario llamado Rincón de Fantasía, y los libros de más páginas que ha leído, que son más de 1000, son las obras de Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin, de Ken Follett. Y en cuanto lea los 2 primeros del archivo de Las Tormentas de Brandon Sanderson, se verán superados. Y nos dice que su saga favorita es Memorias de Idún, que seguramente se verá relegada por la que ha mencionado anteriormente, Brandon Sanderson. Y en cuanto a aficiones, nos dice que tiene muchas, que le gustan, pero que no quiere decir que todas las practique. Por supuesto, la lectura sí, y todo lo que tenga que ver con el arte, los deportes, el anime, los videojuegos, la música, la historia, en la ciencia sobre todo, la astronomía. También le gusta la tauromaquia, la pintura, el dibujo o la ilustración, la arquitectura, viajar, la naturaleza, la televisión, las series y bueno, lo que más, el cine. Y sigue contándonos que su deporte favorito es el fútbol. Y su equipo, pues como no, es el Real Madrid y por supuesto el de Córdoba también, claro que sí. Y nos dice que para él el mejor futbolista de la historia es Pelé. Y el que ahora le gusta más es Neymar. Sí, aunque sea del Barcelona. Y bueno, pues claro que sí, como todos, desea que dentro de 2 o 3 años viniera a España y que algún día fichase por el Madrid. Algo que nos dice imposible porque juega en la misma posición que Cristiano. Y cualquier jugador sabe que si lo cambian de posición no rinde lo mismo. Bueno, y también le gustan otros deportes como el béisbol. Una lástima que no guste tanto en nuestro país, es lo que nos dice. Y el ciclismo también le gusta, y el automovilismo y el motociclismo. Bueno, como habéis visto, muchas cosas. Y además nos cuenta que su anime favorito es 12 Reinos, su cómic son Las Memorias de Idún, su videojuego favorito son los de Final Fantasy, los de fútbol, claro, por supuesto, del FIFA. Su música favorita es el pop rock en inglés, aunque le gusta casi todo tipo de música. Su cantante favorito es Espen Lind y su canción preferida pues es el baladón When Susanna Cries. Y sus grupos favoritos, pues el primero que nos dice es The Erasmus, pero también otros como Sirenia, Arion, Him o 30 Seconds to Mars. También nos dice que está en contra de los que quieren quitar el toreo, porque lo considera un arte, ya que para mover el capote y dar pases en cada uno de esos estilos, para él es arte, como puede ser el baile flamenco o la danza. Pero no le gusta el toreo ese de parafernalia, y la valentía que tienen ante el toro, pues la verdad es que siempre prefiere el arte de saber mover el capote. Por eso su torero favorito nos dice que es el Juli, y sus ilustradores favoritos son Magali Villeneuve, Paolo Barbieri y Cris Ortega. El arquitecto que le gusta es Gaudí. Su película favorita, bueno, pues tenemos la tercera película del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y está deseando que se estrene la de Warcraft,
porque puede que le guste aún más. La actriz que más le gusta es Charlize Theron y su actor favorito, Brad Pitt. Y por último nos dice que le gustan los pájaros, sobre todo los diamantes de Gould y los inseparables, los perros huskies siberianos y los gatos siameses. Bueno, cuántas cosas, ¿eh? Hemos descubierto de este autor, José Baena. Bueno, y en cuanto a la obra, pues os voy a decir que ya viene la sinopsis de Tierras de Yiadomea, y ya sabéis que es una saga, es el primero de una trilogía, y este se titula Las Tierras del Nuevo Mundo. Y a continuación, pues voy a leeros la sinopsis, que dice lo siguiente. Varios niños por separado y de maneras diferentes acaban en un mundo fantástico llamado Yiadomea. Sin embargo, este está dividido en muchas tierras mediante barreras, algunas de ellas naturales y otras producto de la magia. Estos aparecen en lugares diversos y en cada uno de ellos existen peligros y brujos que enfrentar, pero no estarán solos. Todos, de un modo u otro, recibirán ayuda. Bueno. Una sinopsis que no dice mucho, pero te deja así con la intriga de qué es lo que habrá ahí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues os dejo con esos pensamientos. ¿Y qué canción os voy a poner hoy? Os voy a poner a Spenline, que le gusta al autor. Bueno, pues como le gusta la balada, pues vamos a poner a When Susanna Cries. Así que os dejo con esta canción. Y eso sí, a la vuelta os espero con más cositas que hablaremos de esta obra y de José Baena. Hasta ahora, corazones. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en la segunda parte del programa. ¿Qué tal ese baladón de Spenline? Genial, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, vamos a seguir hablando de José Baena y a continuación voy a leeros la reseña del blog El Escritorio del Búho y nos dice lo siguiente. Nos dice que es la primera novela de este joven escritor, José Baena, la cual debe confesar que le costó un poco de trabajo porque hace demasiado tiempo que no leía algo dedicado al público infantil y debió hacer uso de esa parte de niño que todos tenemos para ponerse claro en los zapatos de sus personajes. Y en esa buena propuesta, pues hay varias historias que son narradas de manera paralela, que tienen como rasgos distintivos varios niños que de distintas maneras son transportados, por así decirlo, a las tierras de Yiadomea. Los medios son distintos en cada caso, unos más curiosos que otros, pero como un buen cuento, los niños se encuentran inmersos en una historia donde tienen que luchar contra brujos, reyes malvados y muchas cosas más. Pero persiste el encanto de la niñez de aceptar con naturalidad cosas que a los adultos no sería muy complicado de asumir, tales como la magia, misiones heroicas para ayudar a recuperar un reino, rescatar a una princesa, traspasar barreras. Bueno. Y además nos dice que la fantasía es el predominante en estas narraciones, donde el escritor José Baena nos cuenta la historia de Lucy, Jack, Jessica, Tommy, quienes todos ellos van acompañados en sus aventuras por gnomos, un cuentacuentos, brujos, maestros y muchas criaturas mágicas. Nos dice que la narración es buena, aunque su personal punto de vista, los comienzos de cada capítulo deberían haber sido más breves al usarse fragmentos de páginas de otros libros. Al menos eso opina. Sí, porque dice que se distraía bastante de la historia al leer esas partes, ya que en ocasiones eran un poco largas, pero bueno, le despistaba un poquito. Y nos dice que cree que este libro puede ser leído sin problemas para los niños antes de irse a dormir, porque claro, nadie se va a poner a soñar con reinos mágicos, hadas, magos, duendes y todas esas cosas que denotan fantasía, ¿verdad?
Y nos llega de ella, claro que sí. Y para finalizar, nos dice que el autor tuvo un detalle que le pareció muy encantador en este libro, y fue el trabajo que se tomó para hacer el mapa de los reinos de su historia. Y la verdad es que le ha llamado la atención porque es muy bonito y muy llamativo. Y así finaliza esta reseña del escritorio del búho. Y a continuación os voy a leer otra reseña, en esta ocasión del blog de José Francisco Sastre García, y nos cuenta que se nota su manera de escribir la influencia del Laura gallego que ha tenido sobre él, una influencia que adapta a su propio estilo. Y nos dice que tiene una gran imaginación este autor, ya que nota el esfuerzo que ha puesto a la hora de preparar su obra, de crear un mundo en el que sus personajes se mueven con soltura, un mapa muy elaborado que sitúa a la perfección toda la acción y la aventura. Sin embargo, nos sigue explicando que es evidente que siempre se puede mejorar, que con el tiempo la lectura y la experiencia se van cogiendo todos los recursos y los vicios que luego hay para ir matizando, y en el caso que nos ocupa hay algunas lagunas que deberá ir cerrando para mejorar la obra. Por ejemplo, nos cuenta que el estilo es un poco caótico y desordenado, lo que hace que la lectura no sea tan fluida como debiera. Si bien el argumento está bien pensado, el desarrollo se diluye un tanto a causa del estilo que se han citado en el punto anterior. Y hay algo también que tiene que tener en cuenta el autor, son las citas, ya que es conveniente marcarlas con claridad para evitar posibles males mayores. Y comenzar cada capítulo con una cita no está mal, pero no conviene que sea demasiado larga. Y sobre todo hay que delimitarla con claridad, entrecomillada, cursiva, y al final añadir el título y el autor, ya que cuando se ponen citas tan largas da la sensación de que estás integrándola en la historia y comiéndote por tanto tu propia obra. Pero nos dice que en general Tierras de Yadomea no se lee nada mal y que la historia, como ya sabemos, tiene carácter infantil, tal y como la ha catalogado su autor, José Baena. Y así finaliza esta reseña un tocayo suyo, José Francisco Sastre García. Aquí estáis con ganas de que os lea ese párrafo, ese texto extraído del capítulo 4 que os voy a leer, que es el que me ha enviado el autor. Y bueno, ¿qué os parece si doy paso a la lectura de Las Tierras del Nuevo Mundo, que es la primera obra publicada de esta trilogía, Tierras de Yadomea? Voy a dar paso a la lectura, que comienza así. Lucy apareció tumbada boca arriba en un lugar que desconocía. Aún estaba un poco trastornada, pero con el tiempo se le pasaría. Frente a sí tenía el cielo, un cielo de un azul tan celeste como pocos días había visto antes, y las nubes eran aún más blancas que el algodón y parecían plasmar las formas más raras e inverosímiles que jamás imaginara. Sin embargo, para Lucy resultaban maravillosas. Se levantó y vio que estaba rodeada de verdes montañas por todos los lados. Algunas de ellas apenas se distinguían en el horizonte. Alrededor de todas las montañas había un campo de cristales de diamante. Los había de varios tamaños, desde medio metro a 2 metros de altura, y todos ellos con forma de prisma clavados en la tierra, junto con las rocas. Lucy solo podía ver los que estaban más cercanos, pero era igual alrededor de toda la meseta. Entonces se acordó del colgante, del cofre y del anillo. Se miró y por suerte aún los tenía. No obstante, en aquel momento descubrió algo que hasta ahora había pasado por alto. Se encontraba sobre lo que parecía el inicio de una calzada de baldosas hechas de diamante, como su anillo. Fue en ese momento cuando se acordó de sus hermanos. Ellos también se habían puesto anillos y, como ella, habían desaparecido. ¿Dónde se encontrarían ahora? Lo que era seguro es que con ella no. Decidió seguir la calzada de baldosas de diamante para ver hasta dónde la llevaba. Con la luz del sol, las baldosas brillaban. Era muy hermoso, pero a la vez producían el mismo efecto, aunque intensificado, de la nieve cuando recibe los rayos solares, de modo que Lucy
Tenía que tener especial cuidado de no quemarse la piel cuando salía el sol. Por suerte para ella, en aquel lugar la mayoría del tiempo el sol estaba oculto tras esas nubes blancas. Así que los días eran maravillosos. No eran soleados, pero tampoco muy nublados, ya que las nubes no eran oscuras. Comenzó el camino y fue andando, andando, sin encontrarse con nada. A ambos lados de la calzada únicamente había prados y más prados. Optó por seguir adelante. Estaba segura que si seguía aquella calzada la llevaría hasta algún sitio. De modo que siguió caminando y caminando, y cuando ya casi no podía avanzar más, ya resignada, en el horizonte, muy lejos, donde hasta ahora solo había visto los picos de las montañas, vio brillar una luz intensamente delante de aquellas montañas. Avanzó varios pasos y descubrió que provenía de una torre o algo parecido. Con que avanzó unos pasos más, entonces vio otras 4 luces de otros colores que pertenecían a otras torres más bajas. Siguió caminando entusiasmada y descubrió que aquellas torres pertenecían a una ciudad fascinante, toda llena de luz y de tonalidades que brillaba. Parecía un espejismo que estaba al final de la calzada. De pronto, el agotamiento que había sentido hasta ahora desapareció por completo. Así que comenzó a caminar a paso rápido, pues deseaba llegar a aquella ciudad lo más pronto posible. Pero ésta aún quedaba muy lejos. El paisaje empezó a cambiar. A ambos lados de la calzada comenzaron a aparecer tierras cultivadas, maizales, trigales, viñedos y otras en las que había distintos tipos de árboles, manzanos, cerezos, nogales, almendros. Conforme avanzaba, pronto vio las primeras gentes, todas trabajando la tierra. Más adelante se encontró un hombre que estaba cargando un carro de patatas. ¿Se dirige usted a la ciudad?, le preguntó Lucy. Claro, ¿a qué otro lugar me iba a dirigir si no?, respondió el hombre sonriendo. Yo también me dirijo a la ciudad. ¿Podría ir con usted? Claro, niña. ¿Es que pensabas ir andando hasta ella? Vamos, sube que nos vamos. ¡Arre, arre!, le gritó el hombre al burro que tiraba del carro. Gracias, le dijo Lucy. ¡Qué burro tan gracioso! A veces es un poco terco y no quiere avanzar como ahora. Siempre lo hace cuando el carro va demasiado cargado. Para un momento, probaré con algo. Lucy bajó del carro y le dio un bombón relleno de coco que el burro no aceptó de inmediato, pero en cuanto lo probó, se lo comió entero. Luego le acarició el cuello y le dijo: «Si tienes del carro, te daré otro cuando lleguemos a la ciudad». El burro pareció comprender a la niña, porque en cuanto ésta subió de nuevo, comenzó a tirar de él. «Vaya, deberías venir conmigo más a menudo. Ese burro te ha hecho más caso a ti que a mí desde que lo tengo». Solo hay que comprenderlo un poco. ¿Comprender a un burro? Eso es lo más cómico que he oído en mi vida, exclamó el hombre riéndose a carcajadas. Lucy se le quedó mirando unos segundos un poco pensativa. Luego comenzó a reír a carcajadas ella también. Y así prosiguieron su camino por la calzada de diamante. Conforme se acercaban a la ciudad, Lucy cada vez estaba más fascinada con ella. Toda estaba hecha con piedras preciosas brillantes. Cuando el carro cruzó las puertas del norte de la ciudad, el hombre le dijo a la niña: «Bienvenida a Ciudad Maravilla». Un nombre muy apropiado. Aquí la gente debe ser infinitamente rica, porque ¿cómo si no podrían permitirse construir estas casas? No somos ni tan siquiera ricos. Lo que pasa es que aquí abundan en demasía los minerales, metales y piedras preciosas. Debido a ello, son muy baratos. Ah, ya comprendo. Por cierto, ¿a qué has venido a Ciudad Maravilla?,
Verás, no soy de aquí. He perdido a mis hermanos y yo también me siento un poco perdida. Aparecí de pronto en la calzada de Diamante y decidí seguirla para ver dónde me llevaba. Quizá aquí se encuentren mis hermanos. Vaya historia, muchacha. Deseo de veras que encuentres a tus hermanos. Si no, puedes acudir a palacio. El príncipe también ha perdido a su amada y planea salir a buscarla. Puede que te comprenda y decida ayudarte. Bueno, hasta aquí puedo llevarte. Ha sido un placer conocerte. ¿A qué sí, burrito? ¡Ah, se me olvidaba! Lucy bajó del carro y le dio otro bombón al burro. Toma, burrito. El animal rebuznó agradecido. Te echará de menos. Gracias por todo. Ha sido una suerte encontrarte. No sé si habría podido llegar. Estaba muy cansada. Gracias a ti, muchacha. Adiós y que encuentres a tus hermanos. Espero que sí. Adiós. Lucy se adentró en la ciudad para buscar a sus hermanos. Había mucha gente que iban de aquí para allá con sus cosas. El suelo de todas las calles de la ciudad era la continuación de la calzada que la había traído hasta ella. Todas las calles tenían el suelo de baldosas de diamante. La niña se fijó entonces en las casas. De forma cilíndrica y con cúpulas de bronce, estaban hechas con el material de las perlas, el nácar. Los edificios, también cilíndricos, tenían las cúpulas de plata y en lugar de nácar, unos estaban hechos de agua marina, otros de granate, los había también de peridoto, de zafiro, de citrino, de amazonitas y hasta de ágatas. Lucy buscó durante horas a sus hermanos, pero no los encontró. Cansada, decidió ir a palacio como último recurso. No necesitó preguntar dónde se encontraba, pues sus altas torres se distinguían desde cualquier lugar de la ciudad. Bueno, ¿qué os está pareciendo? Pues hasta aquí la lectura de esta obra infantil, Tierras de Yadomea, y el primer libro publicado de esta trilogía se titula Las Tierras del Nuevo Mundo. Y si os ha gustado todo lo que os he contado hasta ahora, pues ahora mismo os digo dónde podéis encontrarlo para poder comprarlo. Y los puntos de venta que tenéis, pues está en Amazon.es, en Amazon.com y Create Space Store. Bueno, ya sabéis dónde lo podéis encontrar y dónde podéis comprarlo. Y ahora hemos llegado al final del programa. Y al autor decirle, a José Baena, pues que esta escritura de esta lectura infantil, pues espero que guste mucho y que le lleve muy lejos, claro que sí. Y a vosotros, queridos oyentes, pues qué deciros, que mil gracias por estar allí un lunes más escuchándonos, por estar acompañándonos y participar en el evento, claro que sí. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí, que paséis una lindísima semana, que seáis muy, pero que muy felices. Y eso sí, corazones, no me dejéis de sonreír. Un besito y hasta la semana que viene. Chao, corazones.